Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Habrán advertido que mantenemos la misma presentación de los últimos años. ¿Eso qué quiere decir? Que nada ha cambiado o que ha cambiado negativamente, pero también algunos pueden creer en sus sueños que hay algo que ha cambiado positivamente, al menos para ellos. De los personajes que desfilan en la presentación, hay uno que sí ha cambiado. Para desgracia de él, para desgracia personal de él. Y es nada menos que Maduro, que está en cana. Y es el que se dirige a Milei en términos drásticos para caracterizarlo. De él podemos decir que ha cambiado. De los invitados ustedes van a encontrar que los problemas que los aquejan y las ansias de transformación y militancia que tienen, también se mantienen inalterables. Entonces podríamos decir, hagamos otra cosa, hablemos de algo distinto. Pero esta es nuestra pasión, nuestra vocación. Por eso no podemos hablar de algo distinto. Yo podría empezar con cualquiera de ellos y dar el grado de conflicto y lucha para resolver esos conflictos. Hay dos sectores bien puntualizados en esta cuestión. Jessica Roberto Yapur. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto de verla nuevamente en el programa. Ella tiene un bloque único en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Ese es un acto de valentía. También constituye una definición. Ahora, hay que ver si esa definición es consecuente con lo que ella era cuando comenzó a militar y ganó la banca. ¿Es así? Sí, totalmente, totalmente. Yo comencé en política hace 10, 11 años y desde ese momento que siempre he pertenecido y sigo defendiendo las mismas ideas, que primordialmente es la libertad. Siempre pertenecía a la línea liberal del PRO, acompañando desde los inicios a Patricia Bullrich, y hoy, con un color distinto, con un nombre distinto, seguimos defendiendo las mismas ideas, y por eso apenas asumí mi bloque, le puse el nombre de Cordobeses por la Libertad, y que es por lo que estoy trabajando, por los cordobeses y para traer a Córdoba una gestión liberal, para que sea la primera gestión liberal, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, porque creo que es lo que hace falta, porque los proyectos de gestión que proponen otras fuerzas políticas a nivel municipal y provincial han fracasado y para mí ya han quedado obsoletos. Dijo de Laura Rodríguez Machado. También, exactamente. Se enroló originariamente con ella. Sí, 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 con Patricia Bullrich a nivel nacional y dentro de los dirigentes de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, bueno, que es diputada nacional. Entonces damos el salto. Laura, una cosa. Patricia Bullrich no es otra, diferente, porque la ha tenido como compañera en estos últimos días en Córdoba. Sí, así es. Y muchos dicen, ojo, cuidado, advertencia, esta mujer aspira a una cosa mucho más trascendente que la que hoy ocupa como presidenta del bloque del PRO en el Senado de la Nación, habiendo sido en su momento una ministra muy poderosa. Pero parece ser que esta función la hace más poderosa
todavía. ¿Así lo sienten ustedes? Y creo que sí, porque hoy una de las grandes batallas que esta gestión nacional tiene que dar es en el Congreso, y necesitas tener a las mejores personas para dar esa batalla. Y sin duda es que en el Senado tener a alguien que presida, que conozca, que esté empapada de ese ámbito, que pueda negociar, que pueda llevar las mejores propuestas y lograr las mejores legislaciones para darle las herramientas al presidente Milei para llevar a cambio para llevar adelante los cambios que se propuestan, me parece que es un rol fundamental, y en eso la veo muy cómoda y muy preparada a Patricia ahí. Y la gente ha empezado a asociar una figura del radicalismo con las posibilidades que ofrezca alguna alternativa de cambio. Es el concejal Piquillén. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, un placer como siempre estar en su programa. Me alegro también de tenerlo. Bueno, muchas gracias. Usted describe de un modo diferente a cómo lo hacen, peleándose todos los días, no sé si siguen siendo o no, sus correligionarios. Sí, son correligionarios. Bueno, no sé a quién se refiere particularmente. No, pero no, los que, yo no me refiero por el momento a nadie, pero puedo referirme. Los que adscriben a la Unión Cívica Radical siguen siendo mis correligionarios, aunque, bueno, indudablemente que a lo largo de la historia, de los más de 130 años que tiene mi partido, bueno, como siempre y como fundamentalmente lo advertía Raúl Alfonsín, hay dos alas siempre históricamente en la Unión Cívica Radical, un ala más progresista y una ala más moderada, decía Alfonsín, yo me animo a decir más conservadora. Bueno, que fue Perdón, dijo, Irigoyen ¿no y me Alvear. animo o dijo me animo? Yo me animo de decir conservadora, más conservadora, digo, reflejada en Irigoyen, soy profe de historia y no puedo escapar de esto, Irigoyen y Alvear en su momento, y últimamente lo que fue de la Rúa y Alfonsín, ¿no? Que expresaron dos vertientes, una más progresista que incorporó al radicalismo a la socialdemocracia europea, hoy es miembro pleno de la socialdemocracia del partido. Entonces, nada, yo por supuesto, como usted lo sabe, adscribo más a ese radicalismo más progre, aunque sea contracorriente hoy hablar de progresismo. En dichos del actual presidente somos colectivistas, comunistas, socialistas, ¿no? en un cambalache de conceptos. Bueno, no, yo orgullosamente radical y alfonsinista. Ya vamos a ver qué es lo del progresismo, porque hay todo un cuestionamiento ideológico. Sí, claro. En realidad, en alguna medida, los comportamientos ideológicos parecen haber quedado en un plano secundario, totalmente, aparentemente. Pero si no hay un sustento que le dé una orientación a las fuerzas que militan en la política, es muy difícil que prosperen. Es que la política sin ideas, sin ideología, se transforma en especulación pura, ¿no? Entonces, yo no creo en eso, ¿no? Porque cuando la política se transforma en especulación, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, Franco Bokowski no ha cambiado, porque yo lo he escuchado el año pasado, el anteaño pasado, los años precedentes, desde su militancia en la Unión de Educadores de la Capital. Y ahora ha tenido un protagonismo marcado en una dirección confrontativa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Sí, bueno, puede ser una forma de describirlo. Más que confrontativa, en realidad estamos transitando un conflicto muy aguerrido, porque es muy profundo el sentimiento y la intervención de la docencia en toda la provincia para recuperar salario, para hacer que el salario docente permita vivir y que podamos ¿Diría no solamente esta provincia, también lo diría para el resto del país? Sí, totalmente. Totalmente. Hoy, mire, estoy viniendo de una asamblea, la asamblea de delegados de la Delegación Capital de UPC, una asamblea enorme, hermosa asamblea, 601 delegados discutiendo, interviniendo sobre la base de 596 mandatos de escuela. Esto quiere decir 596 asambleas que se hicieron en un día, en el día de ayer, solamente en Córdoba Capital, y esto hay que trasladarlo también en toda la provincia. Es una deliberación intensísima de la docencia en la provincia que está discutiendo sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo. Y esto se ve también en todo el país, porque en todo el país vemos las luchas, no solamente de docentes, sino de los trabajadores que van tomando una dimensión cada vez más profunda, un norte cada vez más marcado, y digamos, empezamos la asamblea hoy diciendo que estamos transitando el periodo del cierre y la toma de FATE.
Es decir, una empresa que tiene casi 100 años de vida en el país, que cierra por la situación política que conocemos, y que los trabajadores toman la iniciativa de ocuparla para defender sus puestos de trabajo y defender una producción. Y eso es muy importante, y eso si uno lo ve en el conjunto de los trabajadores es muy importante. Nosotros ahora vamos un 1 de mayo que tiene que abordar esta situación, y en la docencia esto está así. Han luchado los docentes de Santa Fe, de San Juan, de Catamarca, de Corrientes, de Santa Cruz, que están en 72 horas de paro, y los docentes de Córdoba, que estamos en un conflicto que está marcadamente muy profundo con el reclamo salarial y que no tiene hoy un planteo para ser resuelto con la recuperación del salario. Algunos sectores los señalan a ustedes como muy intransigentes. ¿Intransigentes por qué? Por la inflexibilidad que han demostrado y le ha dado resultado, porque ha habido un aumento progresivo de los salarios ofrecidos por el gobierno. Bueno, eso es real. Ahí hay dos cuestiones que yo podría decir. Por un lado, cuando se dice que somos intransigentes, habría que ver quiénes, ¿entiende? Habría que ver quiénes, porque yo le estoy hablando de una situación de la docencia... En las antípodas de ustedes. Claro, pero le estoy hablando de una situación de la docencia que se da en todo el país y que se da en la provincia de Córdoba a lo largo de toda la provincia. Es decir, no es un planteo, un reclamo que sea sectorizado, no es un sector de la docencia que es conflictiva o que tiene un planteo de confrontación. Y por otro lado, lo que se defiende es la posibilidad de vivir del trabajo que hacemos, que es un trabajo muy importante, el trabajo de la educación, que es un trabajo que amamos, que nos hemos formado para ello y que reclamamos el derecho de poder vivir de lo que trabajamos, de poder hacerlo en las mejores condiciones, con las escuelas en condiciones, con lo que se merece un estudiante para ir a la escuela, que es un docente que pueda no pasar hambre, que pueda vivir de su trabajo, que pueda no estar en la pobreza y no tener que salir. Tenemos compañeros que son delegados, que hacen un cargo, 2 cargos y después tienen que salir a tener un 3.º o 4.º trabajo. Y esa es la situación general en la docencia. Usted me dirá también en el resto de los trabajadores. Bueno, efectivamente hay una situación generalizada de la pobreza del trabajo. Aquí se ajusta sobre el valor de la fuerza del trabajo en este país, pero la docencia está dispuesta a enfrentarla y muchos trabajadores en el país estamos dispuestos a enfrentarlo y creo que hay que apostar a ello. Ya vamos a ver si efectivamente puede hablarse de hambre en la docencia, que es muy importante que la opinión pública lo sepa. La opinión pública solamente ve la parte irritativa de los conflictos, lo que los molesta, pero no advierten que miles de familias dependen justamente de esa lucha que tienen entablada desde hace muchísimo tiempo. Y hablando de lucha, Leonardo Limia, que es legislador siempre tengo dificultades con el nombre del partido al que pertenece. ¿Qué tal, doctor? Un gusto. Bueno, hoy por hoy nuestro bloque es Hacemos Unión por Córdoba. Pero bueno, Unión por Córdoba. Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, donde la columna vertebral es el peronismo de Córdoba. Muchos nombres y qué resultados. Para mí, bueno, la verdad que es una muy linda pregunta. Creo que tenemos, después de todos estos años de gobierno en la provincia y viendo lo que pasa en este momento a nivel nacional, creo que tenemos una provincia que ha sido previsible en el tiempo, una provincia... Perdón un momento, acá se puede interrumpir cualquier afirmación que se haga y que no cuente con la posibilidad de confirmarla desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Por favor, lo hagan y no se remitan a mí. Bueno. Disculpe. No, por favor. Creo que, bueno, me gustaría poner en contexto hoy la situación que estamos. Estamos en un país donde recién hablamos de la ideología. Creo que se ha puesto una ideología, pero está faltando gestión. Desde un primer momento estamos en un proyecto nacional con muy poca gestión, donde el gobierno nacional le trasladó todo el peso fiscal a las provincias, el nombre de un superávit fiscal que hoy se muestra. Y en eso vuelvo a lo que es nuestra provincia, que hace 20 años que tiene superávit fiscal, pero sin sacarse a la gente y sin sacarse a un proyecto de provincia de encima. Entonces nosotros podemos decir que en cierta manera la previsibilidad con la que se ha trabajado, poner ejes de trabajo bien claros en lo que fueron las cuestiones del desarrollo productivo a través de todo lo que ha sido la obra pública, de los programas de desarrollo social y desarrollo humano, que hoy por hoy más que nunca hay que aplicarlo. Mira,
Esta mañana tuve una reunión con la ministra de Desarrollo Humano tratando de, en cierta forma, poder... No es ministra, perdón. Tratando que no es más ministra, es secretaria. Lo que quiera interrumpir en voz alta no, para que lo que no es más ministra, es secretaria de Desarrollo Urbano, porque de Desarrollo Humano, porque a las mujeres de la gestión política las no quedó ninguna degradaron. Ministra en No quedó el ninguna gobierno ministra. provincial. En nombre del Le género bajaron y la a las inclusión mujeres. que... Entonces que lo vamos gobierno. a seguir escuchando a Limia para que complete su pensamiento. Creo que esta cuestión es importante. Recién decía, bueno, todo lo que el gobierno nacional de Milei abandonó, no solamente la provincia de Córdoba, sino todas las provincias del país, los gobernadores se están haciendo cargo. En el caso de nuestra provincia, desde nuestro gobierno, el gobernador Zarzora, me voy a corregir con lo que decía Liliana Montero, que es quien está a cargo de la política de desarrollo humano. Hoy estábamos hablando, por ejemplo, de lo que es la salud, donde el gobierno nacional prácticamente abandonó a todos los jubilados. Lo podemos ver en todos los medios de comunicación y también lo podemos ver en el relato que cuando uno recorre los barrios de Córdoba, y yo veo que acá todos los que están acá recorren los barrios de Córdoba, puede hablar con cada jubilado, hablando de la cuestión universitaria y la cuestión de la educación, el abandono de las políticas educativas, de la discúlpame, déjame terminar de hablar porque yo no puedo hablar. No, pero bueno, simplemente después te dejo la palabra. Una cosita, en la legislador. cuestión educativa, por ejemplo, No hablemos de los jubilados, hablemos de la caja de la provincia también. tienen que poner en valor, o sea, poner la ley universitaria nacional, y no se puso. Entonces estamos en la presencia. Si vamos a decir cómo estamos hoy, los gobiernos provinciales se tienen que hacer cargo de todo lo que Milei no hace y de todo lo que pregonó que iba a hacer. Entonces me parece que es un momento complicado para la gente, donde yo le diría, sobre todo acá tenemos representantes que tienen que ver con el modelo nacional, como los dos concejales, que tienen que tratar, Discúlpeme, pero yo no tengo nada que ver con el gobierno nacional. No mentirle a la gente que con el relato no se vive. Ya nos pasó con el kirchnerismo, que con el relato no se vive. Ustedes viven muy bien del relato, y nosotros ¿no? El gobernador Zarzora se dedica a hablar y a dar un discurso y un relato. Y el gobierno de Hacemos Unidos por Córdoba es un gobierno que se dedica a gestionar. Entonces, yo lo que creo que hoy por hoy lo más importante que tenemos que hacer todos es tratar de trabajar, dejar los relatos, el libertario, la cuestión es progresista o no. La gente tarta de eso, ¿no? La gente lo único que quiere es tener un gobierno, ya sea provincial, municipal, que trabaje y que suplante la ausencia absoluta del gobierno de Milei. Estaban tratando de contestar, tanto la concejal como Piquilla. Sí. Yo digo, coincido plenamente, legislador, en que hay que dejar los relatos y gestionar. Yo le pregunto, ¿qué está pasando que el gobernador Zarzora, abandonó también a su ciudad de Córdoba cuando le quitó todos los aportes para el transporte? No, eso es una mentira absoluta. No, bueno. Se quitaron todos los aportes de transporte. Los aportes de salud, reclaman de la falta de gestión del gobierno nacional. ¿Y qué está pasando con la caja de jubilación acá en Córdoba? ¿Qué está pasando con el APRO acá en Córdoba? Vamos cosa por cosa. La subsidio del transporte. Gestionemos primero, los subsidios del transporte los sacó el gobierno nacional. Y así todo el municipio sigue garantizando. El gobierno provincial también sacó los aportes. Bueno, si vamos a mentir lo que hace el gobierno nacional. Discúlpeme, doctor, a ver, completarte algo, porque a lo mejor es... pero bueno, pero digamos, para que quede claro, los subsidios del transporte los sacó el gobierno de Milei. Eso tiene que quedar claro. Creo que es desinformación. A ver, el transporte de la ciudad, el 50% era subsidio del gobierno nacional y el otro 50% del gobierno de la provincia. Ha sido siempre, hace el legislador. Siempre. Y cuando quita los subsidios, el gobierno nacional, automáticamente Zarzora también quita los hay un mecanismo que tiene que ver con el subsidio nacional. Una vez que te quita el subsidio nacional, no tenemos subsidio. Esto que estamos diciendo es causa de la gran parte de la interna del gobierno de la ciudad. ¿Vos pensás que la política de Milei de subsidio con las provincias está bien? ¿Cómo? ¿Vos pensás que la absolutamente en contra. A ver, además te corrijo. Yo soy radical alfonsinista, no estoy a favor del gobierno de Milei. Marco mis diferencias con el gobierno de Milei siempre. En cada vez que me ponen un micrófono, en el recinto, he sido el único legislador radicalismo que votó en contra del RIGI, mientras la mayoría de tu bloque votó a favor.
Entonces, a ver, pongamos las cosas por su... ¿Pero el RIE dónde? ¿En el Consejo Deliberante o en el Cámara de Diputados? Y en el Consejo Deliberante. Porque los diputados... En el Consejo Deliberante. Hablo por mí, legislador. Radicales, Hablo por mí, legislador. En su momento votaron a Enrique. Y si vamos a eso, bueno, hay peronistas en el gobierno de Milei, ¿no? Porque ¿qué fue Scioli? Por eso, porque ¿Qué fue Scioli, que es ministro del gobierno de Milei? ¿Qué es Menem, Martín Menem? ¿Qué es Lule Menem? Digamos, a ver, si vamos a hablar de en ese nivel, bueno, el gobierno de Milei es un gobierno absolutamente peronista. Entonces, pero no quiero entrar en esa. Yo simplemente digo, Milei dijo que la justicia yo no social comparto la palabra, política social, no comparto la política política social del gobierno nacional, no comparto este no programa económico, para mí es un no programa. Buscar inflación cero y estabilidad fiscal no es un programa, es un objetivo. Es un objetivo que lo tenemos todos. Sí. El tema es cómo lograr eso, ¿no? Algunos lo logran más por derecha, otros más por centro, otros más por izquierda, pero es un objetivo. El problema económico del gobierno nacional y que está hoy reflejándose en la suba de la inflación, en la desocupación, en los salarios de hambre de los docentes. Soy docente y estoy absolutamente a favor. Ayer he votado en el rechazo de esta oferta absolutamente magra del gobierno provincial, y en eso digo, se parece mucho el gobierno de Yayora al gobierno de Milei, porque tiene a los jubilados atrasados. Esto no solamente Yayora, lo hizo Schiaretti, lo hizo De la Sota, con las sucesivas reformas que fueron bajando del 82% móvil de la caja de la provincia a lo que es hoy, que menos del 60% en el cual se jubila o se retira un trabajador. El sistema de salud de la provincia es un desastre. La educación, no solamente el salario que lo sufren todos los compañeros docentes, sino la infraestructura. Vengo de un colegio urbano marginal hace 24 años, el Ernesto Che Guevara, el IPEM número 9. Estamos desde octubre del año pasado, él lo sabe perfectamente, con un problema de pozo negro hundido, 3 aulas inhabilitadas. Se cayó un chico anteayer porque se partió la tapa. Digo, eso es falta de infraestructura, es desidia en la política pública educativa. Entonces, la política social de Córdoba también refleja que la pobreza en la provincia de Córdoba supera la media nacional. Esto también hay que decirlo. Y la subocupación y la desocupación del trabajo en negro en la provincia de Córdoba también supera los números de la media nacional. Entonces, si vos me decís en los números cuál es el proyecto de gestión de Yayora y Milei, creo que son dos populismos, uno un poquito más moderado y conservador de Yayora, el otro exacerbado por derecha, como es el de Milei. Los K eran populismo por izquierda. Lo que le hace falta a la Argentina, a Córdoba, a la ciudad, es un proyecto democrático y republicano. Esa es la única opción que hoy no se ve. Yo humildemente trato de colaborar en eso. ¿Y Córdoba por qué no se daría democrático y republicano? Perdón, le hice una pregunta a Bosco. Es decir, no la terminé de conformar a la pregunta, pero lo que me interesa es si ustedes tienen aspiraciones que encuentran remotas en el gobierno de la provincia. Bueno, sí, hay una traba ahí en la recomposición salarial, ¿no? Hay una traba en la recomposición salarial, hay una traba en la defensa de las jubilaciones. Yo estoy escuchando muy interesado el debate porque se plantea una oposición entre polos que yo no veo opuestos. Es decir, se habla acá de los jubilados. El gobierno de la provincia tiene hace 30 años intervenida la caja de jubilaciones y los trabajadores estatales no se pueden jubilar porque cuando nos jubilamos pasamos a cobrar cerca de la mitad de lo que cobramos en actividad. Tenemos directores de escuela que se jubilan y tienen que pasarse a vivir una pensión porque no llegan a pagar el alquiler con la jubilación. Pero la concejal habla de los jubilados tan libremente cuando son apaleados cada miércoles cuando movilizan por la misma política de Patricia Bullrich. Entonces aquí si la vamos cuestión, a hablar, hablemos yo de no datos, interrumpo no mintamos. porque dejo de desarrollar las ideas y me gusta escuchar para después, contestar por favor, y quiero, responder. porque no le mintamos a la gente, no hablemos de jubilados apaleados. No hay ninguna mentira, no hay ninguna mentira acá en esto. Acá los trabajadores, los jubilados, los cagamos de hambre y la única salida está no en la gestión, la única salida está en los trabajadores que vamos a la lucha. Porque ¿quién defiende la caja? ¿Quién defiende la caja? Los trabajadores que salen a luchar. Los invito a todos que vayan todos los miércoles a la ronda de jubilados. Todos los miércoles se movilizan los jubilados acá en Córdoba como lo hacen en el país. En Buenos Aires los cagan a palos. ¿Y los cagan a palos por qué? Porque no se quiere aceptar que el jubilado tiene que poder cobrar un salario que le permita poder vivir, comer. Y ahora la propuesta que usted rechazó en su escuela y que hoy han rechazado la mayoría de los departamentos de la provincia y el lunes se va a rechazar en la Asamblea Provincial y vamos a ir con las 72 horas de paro y a arremeter con la lucha docente que tenemos ya planteada. ¿Qué tiene para los jubilados esa propuesta? 30.000 pesos de aumento ahora, 30.000 pesos hasta junio, 30.000 pesos. No se pagan ni los medicamentos.
Esa es la propuesta del gobierno de Yarlora para los jubilados ahora. Entonces acá, si van a hablar de los jubilados, les digo a todos, hay que lavarse la boca primero, porque los jubilados, para defender su situación de vida, salen a luchar y salen a luchar con los trabajadores. Entonces acá la cuestión va por otro lado y va por defender las luchas, va por defender la lucha de los trabajadores. Toda la lucha de los trabajadores. Tienen que ganar los docentes en Córdoba. Tienen que ganar los docentes en Córdoba. ¿Por qué? Porque ganando los docentes en Córdoba, ganan los docentes jubilados. Ganan todos los estatales, que ahora ya está todo el mundo diciendo, che, tenemos que aspirar y podemos aspirar a recomponer nuestro salario. No tenemos que resignarnos a tener un salario de mierda laburando 10, 12 horas. Si ganan los docentes de Córdoba, ¿quién gana? Ganan todos los trabajadores en la escuela y los estudiantes que tienen que poder no correr peligro cuando entran a la escuela. Ganan todo, gana toda la comunidad educativa, gana la sociedad. Hay que apostar porque triunfe la lucha de los docentes, porque los docentes podamos tener un salario que nos permita vivir. ¿Qué le decimos? Llegar a la línea de pobreza. El 40% que reclamamos ahora es para llegar a la línea de pobreza, para que el salario docente alcance la línea de pobreza. Jessica, yo le dije que le podía contestar cuando hubiera concluido. A mí lo que me sorprende es el cinismo realmente que tienen de plantear como si los jubilados empezaron a ser pobres y a tener problemas y conflictos, tanto económicos, de acceso a la salud, hace 2 años a esta parte. Con todas las otras gestiones no estaban todos los miércoles haciendo esa supuesta marcha de jubilados, que jubilados veo pocos, hay un montón con las caras tapadas, haciendo agresiones, agrediendo a nuestras fuerzas de seguridad que las tenemos que defender. Entonces, dejen de vender ese relato de que se los está ajustando, de que se los está reprimiendo, porque no es así, porque los números hablan, porque si no habría detenidos, si no habría causas iniciadas, y las que hubo en alguna situación ya están en la fiscalía que corresponde y con su proceso en trámite. O sea, nos preocupemos realmente por encontrar cuál es la solución para que, como debe ser, los docentes, los médicos, todos los trabajadores cobren lo que tienen que cobrar, y para eso, para que pueda llegarse a eso, hay que hacer el ordenamiento fiscal que está llevando adelante este gobierno. Déjame terminar, yo no te interrumpí, déjame terminar. Este gobierno está haciendo los cambios necesarios y profundos que había que hacer a nivel institucional, a nivel económico, para que a largo plazo se puedan sostener salarios que alcancen a todos. Y como primera medida es ordenar la inflación. Sí, este mes dio un punto más alto comparado con el 207% que nos habían dejado. Entonces, para mí es un milagro el ordenamiento económico que ha hecho este gobierno, que para mí no es un fin solamente en sí mismo, sino que hay un montón de programas y hay una mirada clara y un camino claro que se está manteniendo. Y gracias a que a este gobierno le está yendo bien y está teniendo los resultados que prometió, y que la gente sabe que prometió estos resultados, prometió que no iba a haber plata, prometió que se iba a ajustar, prometió que iba a doler y que el bolsillo lo iba a sentir, lo prometió y lo está cumpliendo. Y por eso a todos los opositores les duele que a este gobierno le esté yendo bien, y les duele que a este gobierno la gente lo siga apoyando y que esté pensando en una posible reelección en el 2027. No, mire, y por eso se dedican a hacer estas operetas, estos discursos, esta instalación de discursos totalmente falsas. No me gusta interrumpir, pero tengo que responder. Primero, es muy grave lo que dice, está acusando de infiltrados en las acciones, las movilizaciones del miércoles, lo tendría que probar. Lo tendría que probar, bueno, lo que está diciendo no se puede decir así abiertamente. Como no se puede decir que se reprime abiertamente. El gobierno que usted viene a defender aquí no prometió a nadie que se cague de hambre y la gente se está cagando de hambre. Sí, lo prometió. No, que se cague de hambre no. Sí prometió que sí iba a haber ajustes y que iba a doler y que teníamos que pasar por un momento así. Tenemos que mejorar la propuesta salarial para los docentes, que tiene que elegir qué comida hacer en el día. Tiene que elegir qué comida darle a su hijo en el día. ¿Hace y así 2 viven años los docentes. Así viven los docentes. Y no me venga a decir de cuándo luchamos, porque yo tengo un compañero que perdió un ojo en una movilización de jubilados antes de que a Milei lo conozcamos. Así que no me venga a decir, con una represión del gobierno de Macri. Con una represión del gobierno de Macri. Entonces, porque yo estoy siempre en la calle y represento a los trabajadores que siempre estamos luchando. Porque no medimos contra quién luchamos. Porque, por ejemplo, lo escuchamos a Yarlora defenestrar. Lo escuchamos a Yarlora defenestrar a la política de Milei con el PAMI. Escuchamos a Yarlora defenestrar la política de Milei con el PAMI, pero el APROS es un desastre. Nos saca cada vez más plata a los estatales, cada vez más plata en los estatales para tener menos cobertura. Y es una caja chica, o no tan chica, que el gobierno tiene sobre la base del esfuerzo de los trabajadores. Por eso le pregunto, ¿sobre la base de qué el ajuste fiscal? ¿Sobre la base del esfuerzo de trabajadores que estamos en la pobreza y que nos cagamos de hambre? No se lo vamos a aceptar. Y no se lo vamos a aceptar. Y si usted dice que el pueblo apoya a su gobierno, está equivocado. Jessica, Adorni no está haciendo ningún esfuerzo para
no se está sacrificando en nada. Y simplemente no es chicana lo mío, porque no es solamente Adorni, ya van varios de los funcionarios. Todas causas que están con su respectivo juicio quiero decir algo porque me toca también, porque tengo 24 años de ejercicio de la profesión como abogado de ANSES y por ende el derecho previsional es algo que uno maneja. Hay 600.000 jubilados que ganan la mínima en la nación argentina. La mínima está en 430.000 pesos. Si eso no es salario de hambre, ¿qué es el hambre? ¿Cómo puede vivir un jubilado o una jubilada con 400.000? ¿Cuánto era con el gobierno de Cristina, de Mira, Alberto, yo de Mauricio? no tengo la comparación, pero te puedo asegurar que en los últimos años se ha desbalanceado para abajo. Y eso nunca tuvieron bien los jubilados nacionales. Nunca tuvieron bien. Pero en este momento me hace acordar a los niveles de pobreza de los jubilados con las luchas de Norma Pla en la época del menemismo. ¿Y sabes qué? Me parece que últimamente el presidente Milei cada vez se parece más a Carlos Saúl Menem. Ya está diciendo con los tuits: vamos mal, pero estamos mal, pero vamos bien. Famosa frase del menemismo de esa época. Ahora está otra vez Milei con eso. Paciencia, estamos mal, pero vamos bien, va a venir el brote. Bueno, yo creo que este gobierno, al igual que pasó con el menemismo en los 90, al igual que pasó con el mismo modelo económico de Martínez de Oz en la dictadura, porque es el mismo modelo económico, lo que nos lleva, lo que nos condena es a la pobreza, a la miseria, a las grandes mayorías populares, a los trabajadores, a los jubilados, con salarios de hambre, con tasas de desocupación y de subempleo altísima y una enorme concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Hoy estamos otra vez frente a la patria financiera. El único modelo hoy, no hay ningún modelo productivo. Lo único que te da plata hoy es el sistema financiero. Vamos a pasar a la pausa, que es inevitable tratándose de televisión, pero le quiero hacer una pregunta con la que voy a ingresar a línea. ¿Qué experimenta, qué siente un peronista, si lo puedo llamar así, porque tiene tantos nombres, que no sé? Yo soy peronista. Bueno, es peronista, sí. Que le dicen que el peronismo hambrea. Piense en la respuesta, tiene un tiempo para hacerlo y aprovéchelo. Porque la gente quiere saber de qué manera resolvemos el hambre. Ya volvemos. De manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esta derecha rancia, continental, bolsonarista. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal?
Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un bloque en un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua. Porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. A sacar sus monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Ese no hay plata suena de una manera realmente hiriente, el modo en el que está justamente presentado. Bueno, son instrumentos verbales para hacer política. Y en esta oportunidad, porque han pasado ya casi cerca de 2 años, dio un contundente apoyo popular, porque de otra manera no se puede plantear. Sectores que ahora, al parecer, de acuerdo a algunas encuestas, mediciones de gente que está dirigiendo su preocupación en otra dirección, podría estar cambiando, pero falta mucho para eso. Dije que al legislador Limia le iba a preguntar qué sentía él, como se ha ratificado en su fe peronista, ¿qué siente cuando a un peronista le dice que el peronismo está hambreando? No, el peronismo es el movimiento históricamente que le ha dado derechos y que le ha permitido al pueblo vivir mejor. Esto es sin lugar a duda. Inclusive el peronismo históricamente, y usted lo conoce mejor que nadie, vino a romper con un modelo muy similar en lo nacional, que se dice libertario por ser conservador desde mi punto de vista, y volver a una cuestión de que los trabajadores pudieran tener el nivel de salario que tienen que tener, los derechos que tienen que tener, la movilidad social ascendente para toda la clase trabajadora. Y creo que en ese punto, por lo menos nosotros y en lo personal, desde la provincia de Córdoba, seguimos sosteniendo ese modelo. Con el tiempo, ese modelo hoy por hoy te lo puedo ejemplificar en generarle a la gente las condiciones de vida que tienen que tener, como se han generado en estos años de peronismo en Córdoba, donde vos podés, digamos, transitar toda una provincia con infraestructura, con obras viales, con acueductos, con infraestructura que tiene que ver con la conectividad, que nos permite tener en contextos nacionales adversos, como han sido el contexto del gobierno de Macri o el del gobierno de Milei y también el de Alberto Fernández, la posibilidad de una provincia mucho más competitiva gracias a todas estas políticas que se han aplicado y que te van a generar, que, como decía Juan Domingo Perón,
que la mejor gestión que se hace es la que genera trabajo, que eso es lo que tiene que hacer la política para tener dignidad del pueblo. Y en eso creo que nosotros venimos trabajando en estos años, y puede haber un montón de críticas y hay que tomarlas y hay que mejorarlas, pero digamos, a cada una de las cuestiones que hoy por hoy se critican, yo te podría decir, cuando hablamos de salud, que hoy en esto que hizo el gobierno nacional de tirar a la deriva a todos los ciudadanos en lo que es la salud pública, hoy por hoy hay un 40% más de atención en los sistemas de salud que hace el sistema de salud pública de la provincia de Córdoba, que está compuesto por un montón de instituciones. Y también podemos hablar de las jubilaciones, como recién decían, que seguramente no le alcanzan los jubilados, pero en Córdoba tenemos las jubilaciones que son casi 4 o 5 veces más grandes que las jubilaciones nacionales. Entonces yo estoy convencido que tener una visión justicialista de la política, una visión justicialista de la gestión es lo que nos ha permitido a los cordobeses al día de hoy tener una provincia que seguramente con la dificultad que atraviesan todos los que vivimos, en las cuales me incluyo también, porque bien, hay políticas muy duras que ha sufrido en lo económico, en lo social, la República Argentina, pero la posibilidad de ser bien administrada esta provincia con superávit desde hace 20 años, sin dejar y tirar a la gente por la ventana, y eso estoy convencido y puedo dar fe de eso, me parece que esta política que hemos tenido nosotros con un eje de justicia social es lo que nos ha dado a tener una provincia que en este contexto, te vuelvo a repetir, puede seguir funcionando. Jessica, usted iba... Mientras hablaba Lidia, iba haciendo algunas correcciones. Algunas anotaciones. No, me sorprende, habla de salud, pero no nos ha dicho qué está pasando con el APROS acá en Córdoba. ¿Usted sabe la causa del incendio, las pruebas que se han perdido? ¿Le puede ejemplificar a los que nos están viendo cuál es la preocupación y la atención que le da el gobernador a la salud y a los jubilados, ni hablar? Y se habla de gestión de infraestructura. ¿Qué está pasando con un montón de barrios que no tienen calles, que se han quedado sin educación? ¿No tienen calles? Que están inundados con las lluvias de esta época. Porque dicen, sí, tenemos, nosotros no hambriamos, nosotros... Espera, permíteme terminar. Nosotros no hambriamos, nosotros gestionamos, nosotros damos mejores salarios. Habla de que la jubilación es más alta que la media, que eso es mentira. Pero la gente acá en la ciudad de Córdoba, doctor, no puede ir. No puede entrar una ambulancia en los barrios de Córdoba, no pueden ir a estudiar porque mentira. Caen 2 gotas de lluvia y quedan inundados. Tengo videos que los puedo pasar en este momento en vivo si me lo permite el doctor. Entonces, ¿de qué gestión, de qué infraestructura estamos hablando? ¿Qué pasó con el APROS cuando se empezó a hablar y se empezaron a destapar y a florecer todos los curros que había en el APROS? Sorprendentemente de la noche a la mañana se prendió fuego el piso entero donde estaba la información. Pero eso lo tiene entonces, la justicia. El gobernador... bueno, entonces estamos hablando de un país republicano. El gobernador que tenemos que dar... critica y mira en Buenos Aires, pero acá se le está prendiendo fuego todo, ¿no? Mucho discurso, pero la gestión ese es el verso que tienen los libertarios y el juecismo, que lo escucho permanentemente también en la legislatura. No, diferenciemos. Córdoba tiene una gestión de gobierno que es indudable y el gobierno nacional no tiene gestión. Y lo que tiene el problema económico de la gente, la falta de plata en el bolsillo, es culpa de la política nacional que existe. Se tiene que encargar de ordenar la macroeconomía para que los gobiernos la gente lo que tienen autonomía cada 100 pesos que se recauda, escúchame, es el gobierno provincial y el municipal el que tiene que dar esa gestión. El gobierno nacional está haciendo lo que tiene que hacer, que es ordenar la macroeconomía y sentar las bases legales para los cambios que hacen falta. ¿Y cuál es el orden de la macroeconomía que tenemos? Ay, por favor, tenemos un superávit que es milagroso. Hace 2... Y si vos no le pagas a los jubilados, no le pagas a la universidad, no le pagas a la salud, no hace obra pública, ¿cómo no va a tener? Y así todo le cuesta tener superávit. Aunque lo social y lo económico ocupa la mayoría de las preocupaciones de la gente, hay un espacio dentro del programa tenemos que dirigir la mirada a lo que pasa en las llamadas fuerzas políticas, que actualmente no sé qué son, si son de qué partido, tienen nombre de partidos. Por ejemplo, un partido es radicalismo. ¿Cómo experimenta un ilustrado? Así lo vamos a llamar para prescindir. No sea tan generoso. No, mire, el problema, usted ha dado en la tecla, creo que lo hemos hablado en algún programa con usted también. La crisis de los partidos políticos es tremenda, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. La crisis de representación es tremenda. Se han perdido las identidades partidarias. Digo,
Los radicales tenemos un serio problema de identidad del radicalismo. ¿Qué es el radicalismo? El radicalismo de los pelucas que están apoyando al gobierno de Milei, el radicalismo de los que están en Provincias Unidas, como pasa con algunos gobernadores, el radicalismo que quiere mantener la lista 3 y la bandera y la roja y blanca a cualquier precio. Digo, ¿qué es el radicalismo? Entonces, lo mismo pasa con el peronismo, ¿no? Digo, ¿qué es el peronismo? ¿Gildo Infran o Cristina? ¿Qué es el peronismo? ¿Scioli o Yarlora? Digo, hay una crisis de identidad muy fuerte, lo mismo pasa en el PRO. Yo siempre digo que Yarlora es el alumno más perfecto que ha tenido Néstor Kirchner, no Cristina, sino Néstor Kirchner. ¿Por qué lo comparo Yarlora con Néstor? Primero por sus ansias desmedidas de poder, a cualquier precio. Segundo, por la transversalidad. El cordobesismo, ¿qué es si no es una transversalidad a la cordobesa? ¿No? Lo intentó Néstor por primera vez, cooptando a radicales, lo llevó a Julio Cobos a ser su vicepresidente, llevó a sectores del socialismo, lo dividió. Bueno, lo mismo ha hecho Yarlora en Córdoba. Hay gente del PRO en el gobierno de la provincia, gente del radicalismo en el gobierno de la provincia, gente del socialismo en el gobierno de la provincia. Son 52 fuerzas, creo, las que componen Hacemos Unidos por Córdoba. Esa es una transversalidad. Entonces yo digo, me parece que usted ha dado en la tecla, doctor, hace falta recuperar las identidades partidarias. ¿Por qué? Porque la política hoy dejó de ser proyectos colectivos, proyectos partidarios, para ser proyectos meramente personalistas. Quiero saber, Franco, si las fuerzas políticas de alguna manera, aunque no sea orgánicamente, tienen algún tipo de apoyo a la lucha de ustedes. Mira, primero, antes que nada, me estoy divirtiendo mucho porque acá las acusaciones pueden ir de un lado a otro y son las mismas, ¿se entiende? Porque para mí no es que haya una crisis de identidades políticas partidarias, hay una crisis de régimen y acá las figuras son intercambiables y pueden estar en un partido, en otro y defienden lo mismo. Es verdad, el otro día se perdieron días de clase en una escuela en Barrio 16 de Noviembre porque no podían llegar los estudiantes, no podían llegar los alumnos y tuvieron que suspender las clases. Es verdad lo que dice también el concejal, que además es compañero del IPEN 9, que se perdieron días de clase por cuestiones de infraestructura en la escuela. Estas cuestiones suceden así y las acusaciones pueden ir de un lado a otro porque las figuras son intercambiables. Él dice que Yarlora es alumno de Néstor Kirchner y también decimos que es alumno de Milei e incluso alumno que ha precedido a Milei en políticas de ajuste, antes incluso que a Milei lo conozcamos, porque acá apenas asumió en la intendencia de Córdoba Capital, lo primero que hizo fue reducirles nominalmente el salario a los trabajadores municipales. O sea, si vamos a hablar de ajustadores, acá son todos ajustadores. Por eso pueden pasarse de un lado a otro la pelota y son todos ajustadores. Y el único remedio contra los ajustadores, lo que tenemos es la lucha de los trabajadores. Por eso acá lo que hay no es crisis de representatividad de un partido u otro, es la crisis de un régimen que para los trabajadores solo tiene ajuste. Solo tiene ajuste porque están hablando de superávit fiscal y yo les digo, hablemos de lo que tiene para comer un trabajador, de lo que tiene que hacer un trabajador para poder alimentar a su familia y para poder vivir. Ese es el punto, ese es el punto. Si vamos a defender la lucha de los trabajadores, defendámosla hasta el final, defendámosla hasta el final. Defendamos ahora, nosotros acá en Córdoba tenemos un FATE también, tenemos un FATE, tenemos una planta del neumático, una recapadora que ha despedido a todos sus trabajadores y que no está laburando. ¿Por qué no la vamos y la apoyamos todas las fuerzas políticas que acá dicen que defienden a los trabajadores? Apoyen a los trabajadores de Ruiz. Apoyen a los trabajadores de Ruiz. Los trabajadores de Ruiz sí convocaron una movilización mañana en apoyo a la lucha docente. Mañana, invito a todo el mundo, aprovecho la cámara para eso, nos vamos a movilizar un sábado. Sábado llamamos a la comunidad educativa, los docentes, nuestros compañeros, los estudiantes, las familias, los padres, las madres, la comunidad educativa y los trabajadores de Córdoba a movilizarse para defender la lucha docente, para que triunfe la lucha docente. Ahí está nuestro apoyo, en los trabajadores. Con todo gusto. Yo creo que el sector que tiene mayor problema de representación y que no representan a nadie son los sindicatos. Si vos haces un análisis realmente, ¿no? Los sindicatos no representan a nadie. El otro día veía cómo el sindicato de la UPC se corrían entre ellos. O sea, una parte corría el que es el secretario general con hechos de violencia, todo. Yo después hablé con un montón de docentes amigos, inclusive con mi madre que es docente, y eso le dio vergüenza a los docentes. O sea que cuando hablamos de crisis de representación, estamos hablando, coincido con el concejal también. La política tiene su crisis, pero yo creo que el sector sindical es el sector que tiene la mayor crisis de representación porque no representan a nadie.
Claro, esto es nuevo, ¿no? Es una nueva versión del peronismo que no apoya el sindicalismo, ¿no? No, una opinión mía. Bueno, pero son peronistas. No es que no apoya el sindicalismo. Pero es excelente porque el peronismo siempre se ha autollamado un movimiento porque justamente va para donde va la corriente. Está perfecto. Pero la crisis de representatividad del sindicalismo es muy grave y hay que hacerse cargo. Es muy importante esto que está diciendo Limias, es muy importante lo que está diciendo el legislador acá, porque los sindicatos tendrían que estar representando a los trabajadores y hay un problema con esta representatividad de los trabajadores. Yo descarto, no ha habido hechos de violencia el día que él se refiere. Lo que sí ha habido es la demostración de una base docente que no se ve representada en la conducción provincial del sindicato. Él nombró mi sindicato UPC. Porque un problema interno. No es un conflicto interno, es un problema de ver las cosas como son. La conducción provincial del sindicato defendió una propuesta que fue luego rechazada por unanimidad en toda la provincia. O sea, no es un sector, no es una interna, sino que fue rechazada en toda la provincia y esta cuarta también fue rechazada en la mayoría de la provincia cuando ha sido defendida por una conducción burocratizada del sindicato en UPC. Y hay una cuestión importante. Ahora sale del sindicato de empleados públicos a reclamar el mismo acuerdo que los docentes. Hagamos que triunfe la lucha docente. Tenemos que ir al paro de estatales, hay que ir al paro de estatales, tenemos que ir a la lucha junto a los trabajadores estatales, los trabajadores judiciales, los trabajadores de la salud, para defender el salario de los trabajadores de toda la planta del Estado. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ahí van a estar los partidos del Estado? No van a estar, porque son todos hambreadores, pero los trabajadores tenemos que estar juntos. ¿Qué hace la CGT que dice que hay hechos de violencia y no dijo una palabra en defensa de la lucha docente que ya lleva 76 días? ¿Por qué no lo dice? Lo tiene que decir. Hay que ir al paro provincial de todos los estatales para que triunfen los docentes y todos los estatales. Esa pregunta se la quiero hacer a Piquillén. No veo que el radicalismo exprese su solidaridad, cualquier sector de los muchos que hay, con los trabajadores. No, sí. Con los sindicatos. No sé si con los sindicatos. Mire, pueden ser diferentes, trabajadores exactamente. Y sindicatos. A ver, yo coincido también con el legislador en que la crisis de representación es de la política en general, dije yo. Digo, de los sindicatos, de los partidos políticos, de las asociaciones intermedias, colegios profesionales. Hay una crisis de representación. Y yo lo que creo que hay un nivel de hartazgo social muy grande con lo que nosotros los radicales históricamente hemos llamado el privilegio, ¿sí? ¿Y qué es el hartazgo? Digo, Milei gana por el hartazgo de la sociedad contra el privilegio que tiene la política. Y el problema es ahora la gente se empieza a dar cuenta de que lo que él denunciaba como casta lo tiene adentro en el gobierno. Entonces, cuando el trabajador no puede llegar a fin de mes y ve que el principal ministro, el jefe de gabinete, ha hecho el despilfarro que ha hecho de dinero o la torta de plata que han ganado con los cibernegocios, bueno, es decir, y lo mismo pasa con los sindicatos. Yo soy compañero docente también y ha habido en la UPC un hartazgo contra la Celeste que gobernó durante muchísimos años la conducción. Y bueno, la gente ahora le da, yo estoy en las antípodas del pensamiento del compañero que es de izquierda. Digo, estoy en las antípodas porque es de una izquierda trosca, en el buen sentido, digo, que está antirrepublicana y antidemocrática, en la democracia burguesa, como les gusta decir a ellos que somos nosotros, y yo lo digo y lo asumo, yo soy un defensor de la democracia burguesa conceptualmente, por eso creo en los partidos políticos, creo en la división de poderes en esa república. Bueno, ellos tienen otro concepto de la democracia que lo respeto profundamente, pero ellos han llegado a ganar el sindicato en la capital, porque hay un nivel de hartazgo del trabajador de a pie, en mi caso de los compañeros docentes, con el privilegio que tienen los sindicatos. Por eso los sindicatos, los gordos, como le dice la sociedad despectivamente, ya hoy no representan a nadie, solamente representan a sus propios privilegios. Lo mismo le pasa a la política que anda con choferes, que anda con que viven en los country, que viven llenos de plata y con un nivel de ostentación económica que hace que la diferencia que hay entre el pueblo y ellos y el representante sea mayúscula. Y hay un hartazgo contra todo eso. El presidente de la República dice, y esto va dirigido a usted, Jessica, no hace falta que ni siquiera la individualice como tal, que hay que tener paciencia. Primero, la gran frase era, no hay plata. Y ahora hay que tener paciencia. ¿Cuál es la paciencia?
¿Qué grado tiene la paciencia? ¿Tiene límites la paciencia? ¿A qué se refiere la necesidad de tener paciencia? Mire, yo creo que lo que ha venido a plantear y a proponer el presidente Milei realmente es histórico y es para mí para destacar y para valorar, porque asumir un gobierno nacional en el estado en el que estaba este país y tener la intencionalidad de hacer una batalla histórica, de decir yo voy a arreglar 20, 30, 40 años de déficit, históricamente la Argentina le ha ido mal, con los gobiernos de todos los tipos de colores habido por haber, para mí es de destacar y realmente creo que él ha sido muy sincero en decir a qué viene. Él vino a cambiar de raíz o desde adentro, como dice él, el Estado. Está haciendo reformas estructurales, una de esas que tiene que ver con la reforma sindical, que es muy importante hacerla, reformas económicas, se han derogado más de 500 leyes que eran innecesarias. Todos esos cambios que él está haciendo, los comunicó, los informó y la gente lo votó sabiendo eso. Y uno de esos cambios tenía que ver con lo económico y él dijo, no hay plata. No mintió, se despilfarró durante años y sobre todo en el kirchnerismo se despilfarró un montón de plata. Estábamos totalmente en la quiebra y estábamos cerca de una hiperinflación de 17.000% y eso él lo frenó diciendo no hay plata. Hay que ajustar, como han dicho, hay que hacer ordenamiento fiscal y lo está haciendo. Que duele, por supuesto que duele el bolsillo, él lo sabe, él lo entiende y lo está comunicando. Y le está pidiendo justamente a los ciudadanos que le tengan paciencia. Yo por eso pido que le tengan paciencia, Usted ya va a venir la reactivación económica. Conmigo porque nos tenemos que ir. Tiene una duración el programa. Limitada. Ya está el productor ordenando de alguna manera, diría staliniana, que ponga fin al programa. Hasta la próxima. ¿No serían zurdos? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena.